Bien, nos vamos a ocupar en esta oportunidad de la clasificación de los seres vivos. ¿Qué criterios se utilizan para realizar esta clasificación? El primer criterio es el tipo de células. Nosotros ya estudiamos los tipos de células. Hay células procariotas y eucariotas que a su vez se dividen en células animales y vegetales. Otro criterio es la cantidad de células que conforman a los seres vivos y también vimos que según este número de células, los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Por último, se tiene en cuenta el modo de nutrición. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modo de nutrición? Hay dos formas de nutrirse a los seres vivos. Una es la nutrición autótrofa y la otra es la heterótrofa. ¿Qué características tienen cada una? La nutrición autótrofa está presente en aquellos organismos que pueden producir su propio alimento. La función de nutrición en este caso involucra a varios elementos como son la fotosíntesis, la transpiración, la circulación y la respiración. Este tipo de nutrición es característica de las plantas y de la mayoría de las algas. Pasemos a la nutrición heterótrofa. Son aquellos organismos que necesitan alimentarse de otros seres vivos. La función de nutrición en los animales involucra la respiración, la alimentación, la circulación y la excreción, y es característica de la mayoría de las bacterias, protozoos, hongos y de los animales. Vamos a ver ahora cómo se clasifican a los seres vivos en 5 reinos de la naturaleza. El primer reino que encontramos es el reino Monera, formado por células procariotas, las más simples, las más pequeñas, aquellas que no tienen núcleo. Son organismos unicelulares, la mayoría son heterótrofos y nos representan a las bacterias. El reino protista, formado por células eucariotas, seres vivos unicelulares que pueden ser heterótrofos o autótrofos, y entre ellos están los protozoos y las algas. El reino fungi o de los hongos son células eucariotas, pueden ser pluricelulares o unicelulares, son todos heterótrofos y como dije anteriormente, está representado por los hongos. El reino Plantae o reino de las plantas, formado por células eucariotas vegetales, son la mayoría pluricelulares y todos autótrofos. Por último, el reino de los animales, formado por células eucariotas animal, son pluricelulares, son todos heterótrofos, necesitan alimentarse de otro, y acá están presentes los animales. Vamos a ver ahora, vamos a comenzar con el estudio del reino de las plantas. Como ya dijimos, son organismos eucariotas, son autótrofos, se pueden reproducir de forma asexual, sexual o alternada, como es el caso de los helechos, y responden a estímulos. Recuerden que una de las características de los seres vivos es que podemos responder a estímulos. Las plantas lo hacen en forma de tropismos o de nastias que ya veremos más adelante. Y por último, se caracterizan por estar formados por órganos. Un órgano es un conjunto de tejidos que se unen para cumplir una determinada función. Los órganos de las plantas son la raíz, el tallo, las hojas y la flor. Hay gran diversidad de plantas, por lo tanto también hubo que utilizar un criterio para poder organizarlas. Las plantas se dividen en briófitas y traqueófitas. ¿Qué diferencia hay? Que las briófitas no presentan un sistema vascular que le permita la circulación de las sustancias dentro de la planta. Son de estructura muy simple, muy pequeñas, no tienen semillas, tallos, raíces u hojas verdaderas y absorben las sustancias que necesitan para realizar la fotosíntesis por difusión.
Un ejemplo de este tipo de plantas son los musgos. Las traqueófitas, que son las plantas vasculares, ya tienen una estructura más compleja, una gran diversidad de tamaños y presentan todas hojas verdaderas. A su vez se dividen en pteridófitas, gimnospermas y angiospermas. Las pteridófitas no presentan semilla y para reproducirse necesitan de un medio húmedo, ya que la fecundación es acuática y en esta parte de la clasificación se encuentran los helechos. Las gimnospermas sí presentan semillas, pero estas semillas están desnudas dentro de conos o piñas femeninas, como pueden ser, por ejemplo, en los pinos. Por último, las angiospermas son las plantas que presentan flor y que luego de la reproducción sexual, una parte de esa flor se convierte en un fruto, como por ejemplo puede ser el naranjo. Ahora, ¿cuáles son las estructuras de las plantas? Las partes de una planta, los órganos de una planta son la flor, la hoja, el fruto, el tallo y la raíz. Vamos a dedicarnos ahora al estudio de cada una de ellas para ver cuál es la función que cumplen dentro de la planta. La raíz. La función de la raíz es anclar la planta al suelo, captar el agua y las sales minerales que luego van a ser llevados hacia el tallo. De la raíz principal de la planta nacen raíces secundarias que a su vez se ramifican en unas partes muy pequeñas y muy finitas que se denominan pelos absorbentes. Algunas raíces pueden almacenar sustancia, como por ejemplo agua en caso de que en algún momento falte. También se pueden crecer hacia el interior de la tierra a partir de la cofia, que es la encargada de ir taladrando el sustrato para poder penetrar más profundo. El tallo. Las funciones del tallo son transportar a las sustancias a través de los vasos conductores. Estos vasos conductores los vamos a estudiar más adelante con más profundidad cuando veamos toda la parte de nutrición en las plantas. Otra de las funciones del tallo es sostener las hojas, las ramas, los flores y los frutos. En algún caso, como es por ejemplo en los cactus, también actúan como reserva, en el caso de ellos, de agua para la época de sequía. El crecimiento en altura del tallo se produce a través de unas células que se encuentran en la parte superior que se denominan células apicales. La hoja. La principal función de la hoja, por supuesto, está asociada a la alimentación a través de la fotosíntesis. Generalmente presenta una cubierta llamada cutícula, que es la que está encargada de que ante la exposición de la hoja al sol, la planta no pierda mucha agua. Al revés, o en vez de la hoja, se encuentran unos orificios llamados estomas, que son unos poros enmarcados por dos células que son los encargados de regular el intercambio gaseoso en la respiración, o sea, tomar oxígeno, devolver dióxido de carbono y también regular la transpiración de la planta. La hoja se une al tallo por medio del pecíolo. El último órgano de la planta que vamos a ver hoy es la flor. ¿Cuál es la función de la flor? La flor es la encargada del órgano de reproducción sexual dentro de las plantas. Todas las partes que forman la flor son hojas que se modificaron para cumplir una determinada función. Por ejemplo, los pétalos que forman la corola de la flor y los sépalos, que son estas hojitas verdes pequeñas que vemos acá abajo, forman el cáliz.
Tanto el cáliz como la corola son los encargados de proteger a los órganos sexuales, tanto femenino como masculino. Y los pétalos además tienen la función de atracción, atraer a los insectos para que estos puedan llevar el polen de una flor a otra y así llevarse a cabo la fecundación. El androceo, que es la parte masculina de la flor, está formada por los estambres, que a su vez presentan una antera donde se encuentran los granos de polen y un filamento que lo une al receptáculo floral. Y en cuanto al carpelo o gineceo, que es la parte femenina de la flor, está formado por uno o varios estigmas, un estilo y una base dilatada, que es el ovario, en cuyo interior se encuentran los óvulos. Para finalizar, existen también dentro de las plantas otros órganos que se relacionan con la forma de fijación de la planta. Los musgos, que ya dijimos briófitas, se sujetan al suelo o a las rocas, por ejemplo, por medio de rizoides. Los helechos, pteridófitas, presentan tallos muy cortos y subterráneos, llamados rizomas, de los que se desprenden las raíces por medio de las cuales obtienen el agua. Las hojas de los helechos, que son muy grandes, reciben el nombre de frondas y se caracterizan por poseer numerosas divisiones. En el en vez de la hoja, en la parte de atrás, se ubican los soros que producen y almacenan esporas, células que sirven para la reproducción asexual. En este caso, recordemos que el helecho tiene una fase asexual y una sexual, que después cuando veamos reproducción vamos a ver con más precisión. Esto es todo por esta etapa. Les dejo las actividades y les pido que no decaigan, que no bajen los brazos, que sigamos así, que seguramente ya falta poquito para que nos podamos encontrar en el aula.